Antes de entrar en el tema, quiero empezar dando una breve explicación al término Revolución Francesa. Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789, el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Las causas principales que originaron la Revolución Francesa fueron el absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno. 2. La desigualdad social, política y económica. Y por último, la falta de libertades y derechos. A estas causas hay que añadir un importante factor: la poderosa influencia de las nuevas ideas. Ahora sí, enfocándonos más al tema, la etapa monárquica comprende desde el estallido de la Revolución hasta el 21 de septiembre de 1792, fecha en que quedó abolida la monarquía. Dentro de ella están los Estados Generales. Fue convocado por Luis XVI, rey de Francia. Se reunieron en Versalles el 5 de abril de 1789. Los Estados Generales eran una especie de asamblea, parlamento, integrada por 1.200 diputados, 300 por el clero, 300 por la nobleza y 600 por el tercer estado o estado llano. La crisis económica obligó al soberano francés a reunirlos, para que adoptaran así las medidas más convenientes. También estaba la Asamblea Nacional, que se creó el 17 de junio de 1789. Es la que marcó el estallido de la Revolución. El rey clausuró la sala de sesiones a la Asamblea Nacional, la cual ocupó la sala del juego de la pelota, en la que los diputados juraron no separarse hasta haber dado una constitución a Francia. El soberano francés cedió ante los acontecimientos de la Asamblea Nacional, que fue de 1789 a 1791, invitando a que sesionaran las tres clases sociales. Así surgió la Asamblea Constituyente. El rey había perdido su autoridad y la monarquía absoluta llegaba a su fin. Dentro de los principales acontecimientos estuvieron la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. El pueblo de París atacó la fortaleza de la Bastilla y la ocupó. La Bastilla era el símbolo del despotismo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue promulgada por la Asamblea el 26 de agosto de 1789. Se promulgó la Constitución de 1791. Se promulgó la Constitución Civil del Clero, por la que los bienes de la Iglesia pasaban a poder del Estado y el nombramiento de las autoridades eclesiásticas se harían en adelante por la elección del pueblo. Y por último, huida del rey Luis XVI. También estaba la Asamblea Legislativa. Dentro de sus principales características estuvieron la declaratoria de guerra a Austria, el asalto a las Tullerías y la prisión definitiva de Luis XVI. Y por último, aparición de partidos políticos: los fuldenses, o sea, monárquicos, los girondinos, republicanos moderados y los jacobinos, y de la montaña, izquierda radical. De esta manera es como llegamos a la etapa republicana, etapa que comprende desde el 21 de septiembre de 1792 hasta el 19 de noviembre de 1799, en que Napoleón Bonaparte da el golpe de Estado del 18 Brumaria y establece el consulado en provecho suyo. El gobierno del consulado, con Napoleón como dueño absoluto de Francia,
Fue propiamente una etapa de transición de la República al Imperio y se prolongó hasta 1804. Después se desglosan 3 etapas. La primera de ellas, la Convención. Los principales actos de dicha convención fueron: decretó la abolición de la monarquía y proclamó la República. 2. Sancionó el sufragio universal, derecho a voto para todo ciudadano. Y 3. Procesó y condenó a muerte a Luis XVI, ejecución que se realizó en enero de 1793. Posteriormente estaba el Directorio, gobierno republicano moderado que tuvo la siguiente organización: el Poder Ejecutivo, a cargo del Directorio, integrado por 5 miembros o directores. El Poder Legislativo, formado por 2 consejos, el de los 500 y el de los ancianos. Y finalmente el Consulado. Fue sancionado por la Constitución del año 3. El consulado constaba de 2 poderes: el Poder Ejecutivo, formado por 3 cónsules, siendo la figura principal el cónsul Napoleón, dueño del gobierno. El Poder Legislativo, que constaba de un Consejo de Estado, del Tribunado y un cuerpo legislativo, 300 representantes y de un Senado. La educación fue elevada a derecho en la Declaración de los Derechos del Hombre, incluida como preámbulo de la Constitución de 1793 o del año primero, la primera republicana de la historia francesa. En el artículo 22 se manifiesta que la instrucción era una necesidad común. La instrucción debía estar al alcance de todos los ciudadanos. Fue un principio fundamental que aportó la Revolución Francesa. Se estableció la instrucción obligatoria y gratuita para todos los niños de 6 a 8 años. Los padres que no mandasen a sus hijos a la escuela podrían perder sus derechos cívicos. Sería responsabilidad municipal la selección, retribución y control de los maestros. En cambio, los libros de texto serían competencia nacional. El 25 de febrero de 1795 se aprobaba la creación de las escuelas centrales en cada departamento. Se pretendió unificar la enseñanza en Francia. Cada escuela tendría 13 profesores que se encargarían de asignaturas específicas: matemáticas, física y química, historia natural, o sea, ciencias naturales, lógica, análisis de las sensaciones y de las ideas, economía política, el gran saber promocionado por la Ilustración, higiene, artes y oficios, artes y dibujo, gramática, literatura, lenguas vivas y antiguas. Los profesores serían seleccionados, examinados y fiscalizados por un jurado central de instrucción, nombrado por el Comité de Instrucción Pública de la Convención. Las escuelas tendrían 3 secciones en función de la edad de los alumnos. La primera comprendería a los alumnos entre 12 y 14 años. En esta sección se cursaría dibujo, historia natural y las lenguas. Entre 14 y 16 años, la formación se basaría en las matemáticas, física y química, al igual que lógica. Por fin, la tercera sección abarcaría a los alumnos entre 16 y 18 años, que estudiarían literatura, historia y legislación. Las universidades fueron suprimidas por un decreto de 16 de septiembre de 1793. Al año siguiente se crearon como alternativa en el área sanitaria y científica 3 escuelas de sanidad, en París, Montpellier y Estrasburgo. Estas escuelas contaban con laboratorios, colecciones de ciencias naturales y un hospital. Por su parte, la enseñanza de las humanidades se repartiría entre la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico, el Louvre y el Conservatorio de Música. Por su parte, el Colegio Real no fue abolido, sino que fue transformado en Colegio de Francia. Las academias creadas por la monarquía en distintas épocas fueron reemplazadas por el Instituto Nacional de las Ciencias y Artes, con 3 secciones: ciencias físicas y matemáticas, ciencias morales y políticas, y literatura y bellas artes. También estaría el Museo de Historia Natural, heredero del Jardín
del rey y se encargaba de impartir enseñanza superior en ciencias naturales.